Lo primero que nos encontramos fue la Stupa Negra. En el pasado estuvo cubierta de oro, pero los tailandeses la robaron cuando invadieron la ciudad en el siglo XIX. De camino al mercado nocturno nos encontramos con el Palacio Presidencial de Vientiane. El mercado nocturno de Vientiane es un lugar ideal para ir de compras y descubrir el ambiente local de la ciudad. Está situado a la orilla del río Mekong y además este día nos regaló un atardecer espectacular. La mañana siguiente aprovechamos para visitar los monumentos más importantes de Vientiane. Entre ellos no podía faltar el Pathat-Luan. Es el punto más alejado de la ciudad, al que puedes llegar en cualquier tuk-tuk. Este monumento es el más importante de Vientiane y de todo el país. Una imponente estupa dorada con 44 metros de altura que está recubierta de láminas de oro. La estupa se divide en 3 niveles que según los budistas forman las 3 etapas que separan el cielo de la tierra. Junto al Pathat-Luan todavía se conservan 2 de los 4 templos que había originalmente en este lugar. El primero de ellos, blanco y dorado, estaba cerrado y no podías acceder a su interior. El segundo de ellos es sin duda uno de los más bonitos de la ciudad. Es un majestuoso templo con una gran escalera que os llevará a su interior y donde podrás contemplar unas pinturas asombrosas. El Patuchai es el arco del triunfo laosiano. Fue construido en los años 60 y conmemora a los fallecidos durante la Guerra de la Independencia entre Laos y Francia. El Wat Saket es el templo más antiguo de la ciudad y una visita obligada en Vientiane. Es el único templo que no fue destruido en la invasión siamesa en el año 1828. Está rodeado por un claustro con cientos de estatuas de Buda talladas en madera, bronce o cerámica. Bueno, pues hoy es el quinto día ya que estamos con dolor de estómago, algo de fiebre y como no mejora la cosa vamos a ir al hospital a ver qué es lo que nos cuentan. Aprovechando que teníamos un seguro médico y sobre todo para descartar dengue o malaria, nos dirigimos a la clínica privada que habíamos concertado con nuestro seguro. Allí nos esperaban con nuestros datos y lo primero que hicieron fue pincharnos y ponernos un gotero. Allí estuvimos ingresados las siguientes 2 noches. La verdad que me trataron fenomenal y me hicieron toda clase de pruebas. Pues nada, aquí estamos en el hospital de Vientiane y no hacemos que pincharme y ponerme goteros. En cada comida y cena me traían un menú donde podía elegir 2 platos principales. Pues no está nada mal para ser comida de hospital. Aquí seguimos un día más. Pues estamos mucho mejor y parece que vamos a sobrevivir a esta. Pues nada, ya me han quitado la vía y en teoría hoy me dejan marchar, así que a ver.
El último día firmamos las facturas que ascendían a casi 500 dólares, de las que sería cargo nuestro seguro médico. Bueno, ahora sí que por fin nos vamos, así que hasta luego. El problema finalmente había sido una bacteria de algo que había comido o bebido, y había afectado a mi estómago, así que ya recuperados poníamos rumbo a nuestro siguiente destino. En el próximo capítulo visitaremos Sipadón, o mejor dicho, las 4000 islas, situadas al sur de Laos y casi haciendo frontera con Camboya, donde el río Mekong se ensancha y crea este paisaje de forma natural. Allí alquilaremos una bicicleta y descubriremos la auténtica vida local de Laos. ¿Me acompañas? Pues si no estás suscrito, ¿a qué esperas?